¿Por qué la diferencia entre la automatización e inteligencia artificial? Vamos a tener que hacer algún tipo de transformaciones en los datos. Pusimos en Go el proyecto el viernes en la noche, el sábado a primera hora, ya una gente que habíamos construido vendió las primeras 24 horas. Luego de empezar a trabajar también con los agentes, hacer pruebas. ¿A qué me refiero con hacer pruebas? Liberar ese agente, pero solo para cierto tipo de usuarios. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más. Soy Juan Quintero y estoy junto a Jeremy Quintero, mi hermano, y estamos hablando precisamente en un episodio más de inteligencia artificial. En este episodio hacemos una radiografía, un caso de estudio de cómo aplicar la inteligencia artificial en un caso concreto si tienen una institución educativa. Exacto. La idea es poder examinar cuál es, digamos que, el estado inicial, ¿no? Entender cómo funciona el proceso, luego ver qué es lo que se quiere implementar. Vamos a pasar luego a ver cuáles serían como esas dificultades al querer implementarlo. Y por último, cuál debería ser la solución y qué utilizar. Y algo muy importante que muchos empezamos a tener en cuenta a la hora de poder solucionar temas con inteligencia artificial es cuál es el problema, cuál es el requerimiento y cómo lo vamos desenredando o resolviendo en el camino. Entonces, lo primero, tenemos una institución educativa de una base de datos en promedio de ¿cuántos estudiantes? Más o menos unos 8.000 estudiantes. 8.000 estudiantes, listo. Primero, 8.000 estudiantes tienen un ecosistema, una plataforma que no tiene inteligencia artificial y desde allí gestionan sus clientes, ¿cierto? Exacto. Ahora, vamos a pasar a un ecosistema que trabajamos nosotros, que lo conocemos muy bien, donde tiene inteligencia artificial para responderle a los clientes potenciales y eso en la conversación tanto en WhatsApp, sobre todo, y también mirar cómo conectamos esta parte también con email marketing, bueno, con algunos otros procesos. Entonces, ese es el primer reto. No tienen inteligencia artificial, necesitan encontrar una solución que les permita, aparte de gestionar la comunicación por WhatsApp, les permita también tener todo centralizado en un único lugar. Sí, entonces ya estamos entendiendo un poco cuál es la necesidad, ¿no? Ahora hay que empezar como a ver, ya tenemos el conocimiento, son 8.000, ¿cierto? Son Sí. bastantes registros, hay que manejar temas de interacción con esos usuarios y obviamente tenemos que definir también los pipelines, ¿no? De por qué flujo va a pasar cada uno de estos usuarios. ¿Cuál va a ser el embudo? ¿Cuál va a ser el paso a paso para poder llegar a que estos contactos, estos leads, terminen siendo manejados y gestionados? Exacto. Entonces, uno de los retos más interesantes es que necesitaríamos bajar su base de datos y montarla en un nuevo ecosistema. Exacto. Es el primer reto y uno de los más grandes que lo hemos hablado en los demás podcasts, la data, ¿sí? La data es muy importante. Entonces, en este punto en particular lo que nos debemos enfocar es, bueno, ¿dónde están los datos? Hacer una limpieza de los mismos y garantizar que los datos que vayamos a cargar estén correctos, ¿sí? Porque a veces en nuestros sistemas de bases de datos podemos tener registros duplicados o a veces agregamos un registro con el nombre y el apellido, luego lo agregamos con el nombre y podemos tener algunas discrepancias en la información. ¿Con qué nos podemos encontrar ahí en esa parte de la organización y limpieza de bases de datos? ¿Contactos duplicados? ¿Qué más? Podemos tener diferentes tipos de registros. Por ejemplo, si ya manejabas algún tipo de embudo, ¿cierto? Ese cliente o ese usuario potencial pasó por diferentes estados. Entonces hay que entender, vamos a cargar la data histórica, vamos a cargar solo los últimos registros. Esa migración de la base de datos tenemos que ver cómo se homologa con el sistema que vayamos a trabajar de inteligencia artificial o si vamos a trabajar también con un CRM, cómo vinculamos esos datos al CRM. Ahora, empezamos ya a hacer la limpieza de datos organizada. ¿Cuánto puede estar demorándose uno en ese proceso? Pues mira, todo depende primero de la cantidad de datos, ¿sí? De la comprensión de los mismos, los análisis que tú vayas a realizar. Y obviamente, como les decía, es de las tareas más importantes porque, como le decíamos, va a ser parte de la información que le vamos a pasar a la inteligencia artificial, que es el contexto de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y puede tomarte 2, 4, 6, 8 horas, dependiendo del tipo de procesamiento que tengas que hacer. En algunos casos, por el tipo de sistemas, acá hablando un poco en la parte técnica,
vamos a tener que hacer algún tipo de transformaciones en los datos, porque de sistema a sistema, algunos sistemas manejan la información con caracteres especiales como las tildes, ¿sí? Si lo quieres trabajar y luego subir al otro sistema, tienes que hacerle cierta transformación para que migre de la misma forma y tengas esos datos en tu nuevo sistema. ¿Y la forma más ágil para poder hacer esa transformación de los datos, cuál sería? Mira, pues allá depende del conocimiento, por eso decía que es importante tener claro cuáles son esas herramientas y conocimientos que tiene tu equipo, ¿sí? Porque aunque nos venden herramientas que son no code, a veces sí necesitamos conocimientos técnicos para poderlos llevar a cabo. Si tú tienes por lo menos las nociones, te puedes apoyar de un ChatGPT, un Gemini, donde haces la solicitud para que se pueda transformar esos datos y que venga con esa tipificación encoding UTF-8, Latin 1, para los que son un poco más técnicos, y que después los podamos llegar a cargar. Pero vas a necesitar ciertos conocimientos técnicos, usar herramientas, puede ser Python o otro lenguaje de programación, para llevar a cabo esta tarea. Ahora, listo, ya organizamos la base, todo lo tenemos listo, vamos a cargar esa base de datos. ¿Con qué nos podemos encontrar en ese momento? Bueno, podemos tener inconvenientes en la integración de los registros. Ahí tenemos que también ver cómo funciona nuestro sistema, y es muy importante. Ese sistema que vamos a manejar de forma transaccional, podríamos llamarlo, necesitamos identificar primero qué campos le puedo cargar, ¿cierto? ¿Son los mismos registros que tengo en mi base de datos? Sí, no. Tengo que hacer un mapping. Cuando hablo de mapping es cómo yo le indico que el campo acá que se llama nombre de usuario, me lo agregue acá en el nombre de usuario, ¿cierto? En mi otro sistema. Entonces hay que hacer ese mapeo, hay que ver también si tu sistema al que vas a migrar tiene algún tipo de carga masiva. Cuando hablo de carga masiva es que tú le puedes pasar un archivo donde está hecho el mapping y te va a cargar los datos de esa forma. Bueno, listo, ya tenemos todo organizado, ya nos encontramos con todo esto. Ahora, ¿pero por qué ustedes están haciendo la configuración? Preguntarán de pronto nuestros espectadores. ¿Por qué primero están configurando esa parte de un sistema tradicional que no tiene inteligencia artificial? ¿Por qué no empiezan a configurar agentes de inteligencia artificial? ¿Por qué no organizan las indicaciones para esos agentes de inteligencia artificial? Mira, hay una parte que es fundamental, primero es los datos. Yo necesito saber qué es lo que tengo que cargar. Luego vamos a ir a un siguiente paso donde vamos a identificar cuáles son los procesos que yo quiero automatizar, porque no es solo hacer prompt como loco, ¿cierto? Y sacar la información como la necesitemos. No me puedo poner a trabajar en un agente sin ni siquiera saber qué es lo que necesito que haga ese agente. Entonces, primero tenemos que mapear nuestros procesos. Entonces, de allí puede que surjan algún tipo de automatizaciones que necesitamos hacer, y para ello tenemos entonces que hacer el paso a paso de cada una de esas tareas que hacemos o que hace, digamos, la persona que contacta a los usuarios, y de esa forma poder ya identificar qué va por automatización y qué tendría que ir por inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué la diferencia entre la automatización e inteligencia artificial? Teniendo en cuenta que puede ser un ecosistema que tenga inteligencia artificial, ¿por qué no dejarlo todo a la inteligencia artificial per se? Lo hablamos también en un podcast. Hay que identificar cuál es la mejor herramienta para abordar cada tipo de requerimiento, ¿sí? Si tú necesitas que en el proceso específico intervenga algo que tenga que interpretar el lenguaje natural, ahí es donde vas a utilizar inteligencia artificial, ¿sí? Si es un tema de pronto muy complejo que tú puedas definir en un paso a paso a través de un prompt, también lo podrías hacer allí. Pero en muchas ocasiones lo que te vas a encontrar es, no sé, yo lo que necesito es que cuando llegue un mensaje, ¿cierto? O le cambie un estado a un cliente, me lo mueva a otro estado. ¿Para qué vas a utilizar la inteligencia artificial para hacer esa actividad cuando solo con unos simples pasos en una automatización lo puede hacer? Perfecto, pero entendiendo entonces ya esto, empezamos a tomar ya decisiones. Me voy con inteligencia artificial, me voy sin inteligencia artificial. Pero en este caso concreto de esta institución educativa, decíamos que el requerimiento era que querían sí o sí implementar inteligencia artificial. Pero no explicábamos el porqué o el trasfondo. Ellos tienen 3 vendedores o 4 vendedores, sus 4 vendedores se demoran en promedio en responderle 3 horas a un cliente potencial. El cliente potencial ya deja de estar interesado, puede estar mirando en otras instituciones educativas la misma oferta y el cliente ya puede estar tomando la decisión en un lugar donde lo atendieron mucho más rápido. Exacto, aquí lo que tenemos que ver es el tema de la eficiencia, ¿sí? Lo que queremos es ser más eficientes,
siempre lo hemos dicho, necesitamos implementar herramientas que nos permitan ser más productivos, no dejando de pronto de lado el tema humano porque va a tener que intervenir en algún momento. Entonces, con la inteligencia artificial lo que podemos hacer es capturar más leads, que es lo que necesita justamente esta institución educativa. Entonces, lo que le va a permitir es tener más conversaciones, poder llegar a más personas y de una forma más rápida y efectiva, y que solo en el momento en que realmente se requiere una intervención humana, ya sea para tomar algún tipo de decisión, pues que ahí sí llegue el humano y sea el que interactúe con el usuario. Pero entonces, más allá de poder captar más leads, es poder gestionarlos más rápido y de una forma más eficiente, ¿no? Exacto, porque no necesariamente, y ahí sí te van a mentir, si te van a decir que vas a incrementar la captura de leads en un 1000%, ¿sí? Porque va a depender de tu producto, va a depender de cómo lo comercializas, entre otras variables, ¿cierto? Yo no te puedo prometer a ti eso. Lo que yo puedo hacer es tratar de generar una mayor contactabilidad, ¿cierto? Que tenga una mayor captura de leads y que realmente en los casos que se pueda cerrar con la inteligencia artificial, eso se cierre y que ya cuando se necesite la intervención de una persona, un closer de ventas, pues que ya pase a ese paso. Bien, algo muy interesante aquí también, y hablándolo, es listo. Ya esta institución educativa implementa inteligencia artificial. ¿Cuándo pueden ver resultados de que la inteligencia artificial pueda vender por sí sola algún servicio o algún producto educativo? Yo creo que desde el primer momento, ¿no? Haz de cuenta que tu servicio al cliente o tus vendedores solo trabajan de lunes a viernes, ¿cierto? Puedes hacer una prueba el fin de semana. Probablemente sí te lleguen a contactar, pero tú solo los contactabas hasta la siguiente semana. Y puedes hacer un primer ensayo viendo cómo se comporta y si te ayuda a cerrar una venta. Pues de hecho, eso nos pasó. Un cliente con unas características muy similares, pusimos en Go el proyecto el viernes en la noche, el sábado a primera hora, ya una gente que habíamos construido vendió las primeras 24 horas. Exacto, y esa es la idea. Todo es de probar e iterar, ¿no? Porque todo también es susceptible a la mejora. Entonces, en estos casos yo optaría para hacer pruebas, utilizar o implementar la inteligencia artificial inicialmente en algunos horarios donde no haya mucho flujo de clientes y ver cómo se comporta y ver si efectivamente me logra hacer esos cierres. Entonces viene algo muy interesante y es, en este momento, y volvemos al caso de estudio, ya sabemos, el cliente necesita sí o sí empezar a tomar decisiones. Vamos a hacer un tema por automatización normal. La automatización normal la conectamos con inteligencia artificial para que pueda responder y pueda estar organizado, porque al fin y al cabo necesitamos es optimizar el tiempo de respuesta de los humanos. Exacto. Entonces, de esta implementación nos vamos a llevar varias cosas, ¿no? Tenemos que crear los agentes, ¿no? Acá solo hablamos en grandes rasgos qué es lo que hay que hacer. Entonces, ya definimos los procesos, hay que definir qué se va por automatización, qué se va por inteligencia artificial. Ya teniéndolos paso a paso, vamos a empezar a crear cada una de las automatizaciones. Hay que hacer pruebas, siempre hay que hacer testeos para garantizar que eso funcione. No puedo solo creer que eso ya funcionó y dejarlo así, no, siempre hay que hacer pruebas. Y luego de empezar a trabajar también con los agentes, hacer pruebas. ¿A qué me refiero con hacer pruebas? Liberar ese agente, pero solo para cierto tipo de usuarios, por ejemplo, los que están interesados o los que van a comprarte el producto, para que ellos puedan hacer, puede ser en una semana, 2 semanas, un testeo, venga, realícele preguntas como si usted fuera el cliente y así identificar cuáles pueden ser esos posibles sesgos o gaps que se pueden presentar al momento que le está dando la respuesta al usuario y así nosotros reforzamos el aprendizaje de la inteligencia artificial y mejoramos el contenido de las respuestas que nos va a otorgar. Listo. Entonces, ¿qué podrían hacer nuestros oyentes hoy con lo que estamos hablando? Si tienen una institución educativa y quieren implementar lo que les estamos contando, ¿qué podrían hacer ya? Entendiendo que primero hay que entender la lógica del proceso, luego definir si nos vamos con automatización, en qué momento entra la inteligencia artificial a conectarse con esa automatización y después empezar ya a entrar en la parte de inteligencia artificial. Yo creo que una de las grandes preguntas que todos dirán es, bueno, ¿qué herramienta puedo utilizar? ¿Cierto? En el mercado hay un montón de herramientas que pueden llegar a encontrar, que pueden suplir esas necesidades, pero a veces tenemos herramientas que están dispersas, ¿cierto? Entonces,
Uno me sirve para hacer el email marketing, otra me sirve para la contactabilidad. Tenemos otras herramientas que son un poco más robustas. Tenemos, por ejemplo, N8N, donde podemos hacer integraciones a través de APIs, crear todas las conexiones y esos flujos de inteligencia artificial. Y también tenemos Lukia. Lukia, nuestra herramienta donde ustedes van a poder hacer esto y además les vamos a regalar una prueba gratuita de 30 días y las plantillas listas para implementar en su institución educativa, donde ustedes simplemente van a tener que construir el prompt, las indicaciones de lo que hace su institución educativa y van a poder unirse a este reto de 30 días para poder construir su primer agente de inteligencia artificial y poder probarlo. Exacto, y es muy interesante cómo nosotros abordamos Lukia para brindar esas soluciones, porque te permite hacer todo, ¿no? Vas a tener un CRM donde vas a poder tener todos tus clientes, ya hay algunos flujos que se encuentran preconfigurados para que ustedes puedan realizar todo el tema de las automatizaciones, y adicional a eso te va a permitir crear agentes de inteligencia artificial para que todo esté conectado y puedas brindar un mejor servicio a tus usuarios finales. Y lo mejor, que nos lo han dicho muchos de nuestros clientes, no tienes que tener 10 aplicaciones abiertas, no tienes que tener 10.000 pestañas, simplemente una pestaña donde vas a poder conectar y tener todo dentro. Hagan de cuenta que tengan un HubSpot, un Salesforce, un ClickFunnels, todas las herramientas más importantes del marketing y de mercadeo potencializadas con inteligencia artificial en un solo lugar. Exacto. Y más que promocionar nuestra compañía, lo que queremos es poderles presentar cómo podemos llegar desde una necesidad específica de un cliente potencial, ¿cierto? Cómo nosotros identificamos cuáles son esas particularidades que tienen y cómo podemos llegar a la solución, ¿sí? Entonces, a veces hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Ver cuál es la solución más idónea para nuestros usuarios, y para ello, pues, podemos utilizar, como les mencionamos, automatizaciones, utilizar inteligencia artificial, ver cómo hacemos la carga de la información y siempre garantizar que los datos sean correctos. En el caso de la inteligencia artificial, cuando creemos los prompts, sí ser muy concisos y precisos con la data que les vamos a suministrar. Ver cuál es esa base de conocimiento sobre la cual se va a basar, valga la redundancia, para poder responder las consultas de los usuarios. Buenísimo. Entonces ya saben, 30 días gratuitos, únanse al reto. Ya les dejamos las plantillas listas para que ustedes simplemente vayan al campo de batalla y lo implementen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este, para que nos pregunten si desean algo referente a temas de automatizaciones con inteligencia artificial y nos vemos en un próximo capítulo.